La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Soy Catherine Vélez y ustedes están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. Cada vez nos encontramos más cerca de las elecciones presidenciales y con la presentación de los candidatos y sus respectivas propuestas en el debate presidencial, se ha hecho más que evidente que existen dos futuros bien diferenciados para el país, dependiendo, claro, del desenlace en las urnas este 9 de febrero. Hoy analizaremos estos dos polos, conversaremos sobre lo que plantea la derecha y la izquierda respectivamente, y a su vez, cuál es el escenario en caso de que cualquiera de estas dos posturas gane. Pero antes de empezar, nuestros compañeros de Vox Populi han recogido algunas perspectivas de nuestra comunidad universitaria para avivar más este tema del debate. Vamos entonces. Bienvenidos a Vox Populi, el espacio donde la voz del pueblo se hace escuchar. Hoy nos adentramos en un tema crucial para el futuro de Ecuador, las perspectivas de la izquierda y la derecha, y cómo sus respectivos candidatos están perfilando sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué tanto saben los estudiantes acerca de la diferencia de izquierda y derecha? ¿Quién tiene la receta para salvar al Ecuador? ¿De qué lado estás tú? Comencemos. Los candidatos de la izquierda tradicionalmente promueven la justicia social y la redistribución de la riqueza, mientras que la derecha se enfoca en el libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y el respeto a la propiedad privada. ¿Qué tanto sabes sobre estas diferencias? ¿Qué propuestas de estos candidatos te parecen más atractivas para resolver los problemas actuales del Ecuador? Creo primero que, si bien es cierto la afirmación de que izquierda siempre se relaciona con intervención estatal, no necesariamente es cierto, porque últimamente hemos visto también como proyectos de derecha que apuntan a una intervención del Estado fuerte, quizás no en lo económico, pero sí en lo social. Personalmente creo que los problemas actuales del Ecuador como tal son un problema de institucionalización del Estado y de la propia sociedad. Pues creo que propuestas que impulsen una reintegración del Estado como un papel planificador tanto de la economía, quizás no tanto de lo social, más allá de abrir nuevas puertas a nuevos movimientos sociales, sean lo importante. En general creo que las propuestas de la izquierda son más atractivas, pero creo que están mal enfocados porque se han dedicado a hacer una lucha quizás no tanto ideológica, sino más politiquera en ese sentido. Yo generalmente no tengo como un partido político predilecto, pero sí creo que estamos en un momento de crisis, una crisis orgánica que se está viendo en todas las políticas públicas, se está viendo en la difícil vida que están teniendo los ciudadanos. Entonces, en esos momentos de crisis hay que tener una posición y obviamente la posición de la izquierda es una posición que se preocupa más por las condiciones de vida de la población. En este momento yo estaría como más a favor de votar por Leonidas Issa, pero es un momento en el que, momento histórico del Ecuador, no va a ganar y tengo como miedo de que pues sea un voto menos, todos los votantes por Issa podríamos como en primera vuelta darle un voto más sólido a Luisa González, porque querramos o no, en este momento histórico, Leonidas Issa, por ser parte de la comunidad indígena, no va a tener suficientes votos como para llegar ni siquiera a segunda vuelta. Entonces, en ese caso, pues Luisa González, con un proyecto que se preocupa más por las políticas públicas y por los derechos de las clases marginales, podría ser incluso una solución emergente al momento histórico en el que estamos viviendo. O sea, diría que
En la derecha creo que vive una grave crisis en torno a un proyecto de gobierno, de institucionalidad que no demuestra nada. Estos los últimos 3 periodos presidenciales han sido muy neoliberales y se ha demostrado mucho el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Desde mi perspectiva, un proyecto político fuerte debería ser el que siente las bases para el desarrollo del país. La derecha no representa una propuesta en sí fundamental en donde se pueda tomar las riendas del Estado. Bueno, sí, está muy polarizada la izquierda. Es verdad que la izquierda y la derecha, ninguna de las dos muestra un proyecto político fuerte porque están muy divididas. Bueno, la derecha capaz que no tanto como la izquierda. Desde mi perspectiva, cómo ha venido trabajando la CONAIE en torno a estos últimos años, ha sido como que la única propuesta de verdad que tiene desde bases, pero siendo realistas, la mayor fuerza política del país es el correísmo, entonces hay que ver eso, ¿no? Entonces, bueno, y si me preguntas por quién voy a votar yo, votaría por Leonidas en la primera y sé que va a haber segunda vuelta, entonces Luis. Eso te puedo decir. Hoy hemos analizado cómo las perspectivas de la izquierda y la derecha se están perfilando en las propuestas de los candidatos presidenciales y cómo estas visiones impactan al futuro del Ecuador. Es momento de pensar en nuestro país, qué queremos y decidir quién tiene las mejores propuestas para llevarnos hacia ese futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vox Populi. Nos veremos en la próxima edición. Hasta la próxima. El próximo 9 de febrero se definirá quiénes serán los nuevos mandatarios del país y con ellos cuál es el futuro en la política económica y social del Ecuador. Es interesante cómo cada candidato, a pesar de abordar los problemas más urgentes del país, desde seguridad hasta la reactivación económica, existirán 2 alternativas bien diferenciadas, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Presentan un conjunto de propuestas pasando por la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios básicos. Unos, por un lado, plantean el incentivo a la inversión privada, pero también, por otro lado, otros plantean una economía más popular y solidaria, enfocándose en fortalecer el sector público. Es menester mencionar que ambos enfoques están destinados a subsanar las áreas claves del país, pero apuntando a diferentes aristas y esferas. Ahora, es importante leer entre líneas lo que plantean cada uno de esos candidatos. ¿Qué intereses se esconden detrás? ¿Qué tan convenientes serán para el pueblo? Sin más, conozcamos ahora a nuestra invitada. ¿Quién es Alejandra Santillana Ortiz? Alejandra es directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos e investigadora del Observatorio del Cambio Rural, feminista y antirracista y de izquierda. También actualmente realiza su doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. No se despeguen de sus asientos y comencemos la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí con Alejandra. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir y por estar aquí presente en nuestra entrevista. Estamos muy felices de que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todo el equipo y el trabajo que hay detrás de esto. Bueno, nosotros estamos a puertas de una elección de Puertas a Carondelet, entonces queremos justamente analizar un poco cómo se ha venido dando el hecho de las campañas, aparte de eso, como la fragmentación de tanto de las derechas como de las izquierdas. Entonces justamente quiero empezar por una pregunta que nos parece muy importante hacerla y comenzar fuerte, pero seguro. Nada, queremos preguntarte como desde tu perspectiva, porque sabemos que estudias las izquierdas, que desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales razones por las que las izquierdas no han logrado consolidarse o unirse en Ecuador? Bueno, es una pregunta complicada porque podríamos hablar de una larga crisis, digamos, ¿no es cierto?, del espectro de lo que llamamos las izquierdas. Quizás para quienes nos están escuchando es importante como primero definir qué es ser de izquierda y cómo han ido las izquierdas transformándose, ¿no? Hay unas izquierdas que son izquierdas partidistas, digamos, que son izquierdas que tienen una estructura de partido o de un movimiento político y que han intervenido, digamos, en el Ecuador, muchas de ellas a partir de todo lo que fue el proceso de
quiebres, de definiciones y demás de los partidos que se conformaron, digamos, entre los 20 y los 30 del siglo XX, es decir, el Partido Socialista y el Partido Comunista fundamentalmente, ¿no? A partir de los años 60 hay una división a la interna de esos partidos y luego surgen otros movimientos políticos y otros partidos, digamos, de izquierdas que fueron fundamentales en el proceso de los años 70, en el momento de la dictadura y después en el traspaso, digamos, el paso hacia la democracia en los 80, ¿no? En el 79. Estas izquierdas, digamos, se fueron modificando y fueron algunas desapareciendo, otras prevaleciendo y se fueron sumando otros espacios, digamos, en los últimos años que se han ido conformando con movimientos políticos, ¿no es cierto? Entonces, eso a la par de otras izquierdas, digamos, en donde estamos muchos de nosotros, que son las izquierdas que forman parte más bien de este tejido social, de colectivos, de redes, de personas, digamos, que tenemos una postura política ideológica, que estamos en contra de, digamos, la normalidad, en el sentido de estamos en contra de el sistema como está pensado, estamos en contra de la injusticia, ¿no es cierto? Estamos en contra de esto que se llama capitalismo, que es un modo de producción, una forma de relacionamiento, y este modo de producción, ¿no es cierto?, está basado sobre todo en la existencia de que hay unos muy ricos y hay unos muy pobres, y esos ricos y esos pobres tienen una relación directa, es decir, existen los ricos porque hay pobres y hay pobres porque existen ricos, ¿no? Esa idea, esta forma, digamos, que se adopta desde hace varios siglos en la humanidad y que es una forma de organizar la economía, la política, el Estado, las relaciones sociales, en donde vemos que la gran parte de la clase trabajadora, ¿no es cierto?, como en el Ecuador, trabaja 14 horas, 16 horas al día y sin embargo no le alcanza para vivir. ¿Quiénes acumulan ese trabajo que se hace, ¿no es cierto?, son los sectores dominantes, los ricos de este país, los oligarcas, los bananeros, los banqueros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las izquierdas nos posicionamos frente a ese modelo, pero también en los últimos, digamos, años y décadas, las izquierdas se han ido nutriendo no solamente de esa discusión, ¿no es cierto?, donde se pensaba que el sujeto era el obrero de la clase trabajadora, sino que ha habido un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación tiene que ver con que el capitalismo se ha ido desarrollando y por lo tanto ha generado otro tipo también de problemáticas, ¿no es cierto?, de situación del propio trabajo, de la situación de la clase trabajadora en general, que viene perdiendo y viene siendo despojada por el salario o por la privatización y demás desde los años 80, digamos, en el mundo entero con el consenso de Washington, ¿no? A eso se han sumado, por ejemplo, otras luchas, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? Hay feminismos, ¿no es cierto?, que sí nos ubicamos no solamente en la discusión de si necesitamos más o menos mujeres en el Estado y si necesitamos cierta participación electoral. Eso es importante, es una base, es un mínimo, pero para muchas de nosotras lo central no tiene que ver con esa disputa y con ese problema. Lo central es que vivimos en una sociedad donde hay un sistema que se suma al capitalismo y que permite el capitalismo, que se llama patriarcado, ¿no? Y es un sistema que construye un montón de relaciones en donde aquello que se entiende por masculino hegemónico, ¿no es cierto?, por ejemplo, el señor Noboa, sí, básicamente genera una serie de relaciones de poder sobre otras mujeres, sobre aquello que se considera como femenino. En este caso, lo femenino somos las mujeres, pero también las cuerpos feminizadas, pero también la naturaleza, ¿no? Entonces, el feminismo de los últimos años, ¿no es cierto?, recupera esas luchas populares de las mujeres de la clase trabajadora, que son las protagonistas del 8 de marzo, y introduce, ¿no es cierto?, introducimos una discusión, y es que el capitalismo no solamente tiene que ver con el trabajo asalariado, tiene que ver con el trabajo de cuidados no reproductivo, digamos reproductivo no remunerado, que hacemos muchísimas mujeres en el mundo. El 76% del trabajo no remunerado en el mundo está hecho por mujeres, ¿no es cierto? Y introducimos esa idea de que no es posible, ¿no es cierto?, pensar las discusiones del trabajo sin el trabajo de cuidados, sin el trabajo que nosotras hacemos para sostener a la fuerza de trabajo y también al funcionamiento del capital. Y además han habido otras luchas. Una de las luchas centrales en este país, sin duda, tiene que ver con la plurinacionalidad. En 1990, ¿no es cierto?, se alza, se levanta la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que fue creada en 1986 y se levanta, digamos, en el histórico levantamiento, el primer histórico levantamiento del Inti Raymi, y a partir de los años 90 lo que vamos a tener en el Ecuador es que el propio funcionamiento de la política no puede existir sin el diálogo, la respuesta o la presencia del propio movimiento indígena. ¿Por qué el movimiento indígena
indígena del Ecuador es tan importante, digamos, a diferencia de otros países donde no necesariamente la población indígena está organizada así? Porque básicamente la CONAIE ha tenido la enorme capacidad no solamente de hacer reivindicaciones por los derechos de la población indígena o lo que se conoce como derechos colectivos, sino que la CONAIE, ¿no es cierto?, ha tenido esa posibilidad de tener un paraguas para todos. Acordémonos del paro de 2019, del paro de 2022. La CONAIE sale por reivindicaciones de sus territorios, pero al mismo tiempo sale para decir, no nos van a quitar los subsidios de la gasolina, necesitamos reactivación en el campo, necesitamos que 10 puntos, ¿no es cierto?, se planteen. Otra de las luchas que acompañan este país, ¿no es cierto?, y que son fundamentales, tiene que ver con el ecologismo popular, la lucha por el Yasuní, la lucha por las consultas populares en defensa del agua y en contra de la minería o de la extracción de petróleo. Ahí no hay solamente un colectivo, hay un tejido social territorial que defiende el agua y que es capaz de salirse a movilizar por una forma distinta de relacionamiento con la naturaleza, ¿no es cierto? Todos estos elementos sumados a otros, ahora por ejemplo la lucha antirracista de la población afro, ¿no es cierto?, que está planteándonos el debate de la existencia de un racismo estructural en el Ecuador, se suma por ejemplo a la lucha del movimiento indígena que nos plantea que el Estado aquí fue levantado sobre un montón de injusticias, porque para ser ciudadano en el Estado ecuatoriano había que saber leer y escribir, tener una propiedad privada y además de eso ser hombre, ¿no es cierto?, y además de eso, ¿no es cierto?, tener una serie de otros elementos que hacían que el resto de la población no pudiéramos ser ciudadanos. La lucha por la ciudadanía y que se nos reconozca como actores políticos, ¿no es cierto?, de este país ha sido una lucha larguísima en este Ecuador, y estos movimientos ayudan a democratizar, ¿no es cierto?, lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces, las izquierdas de hoy en día son izquierdas que piensan, digamos, el mundo, o las que al menos hacemos el esfuerzo, no las izquierdas tradicionales, no las que creen solamente que hay unas ciertas maneras, ¿no es cierto?, de funcionar, sino las que creemos que hay que analizar el mundo en su complejidad, en su totalidad. Estamos, digamos, en este momento. Pero, ¿cuál es el problema de las izquierdas y por qué no pueden unirse? ¿No es cierto? Esta es una pregunta que es una pregunta gigantesca, porque en realidad la crisis puede venir desde los años 70, 80, digamos, mi tesis doctoral tiene que ver con ese análisis, y podríamos decir ahí encontramos varios elementos. No me quiero detener en eso, pero sí pensar cómo las izquierdas en los últimos tiempos no han logrado tener una construcción y una cultura política del acuerdo, ¿no es cierto? Definitivamente los problemas provienen antes de la existencia de la Revolución Ciudadana, pero con la Revolución Ciudadana se agrava porque hay una división en el campo popular, ¿no es cierto? Quienes estaban con tales, quienes no, quienes defendían, quienes no, quienes cuestionaban el modelo de esos 10 años, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A partir de ahí se han generado unas zanjas aparentemente insalvables. Esa es una de las zanjas que hay ahorita en las izquierdas, y una serie de cuestionamientos y demás. ¿Qué creo yo que pasa ahí? Y es que es necesario en este momento, debido a la urgencia que nos implica la coyuntura global, no es solamente la ecuatoriana. Estamos viendo en este momento un mundo que hierve por el cambio climático, y frente al cual las grandes potencias han decidido no hacer nada. El señor Trump, que acaba de ser elegido, no cree en el cambio climático. Es un señor que está en contra de la ciencia, digamos, y de los datos científicos que vienen recopilando los científicos más importantes del mundo desde los años 70, 80, que ya se hablaba de cambio climático. Es un señor que no le importa el cambio climático, y con él están otros que no consideran que el cambio climático es central y que dicen que eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un mundo en donde estamos hirviendo, ¿no es cierto?, de los niveles altísimos de emisiones de CO2 que tenemos, y no hay ninguna solución de los gobiernos del norte y los gobiernos que son los principales, digamos, emisores de carbono, como el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco el gobierno de China, ¿no es cierto? Y hay una serie de acuerdos que se hacen en las COPs, ¿no es cierto?, estos lugares en donde se habla de cambio climático, que finalmente los gobiernos se pasan por encima, y no se diga a las empresas les da exactamente igual lo que está pasando. Vivimos en un mundo en donde al parecer ser migrante es, ¿no es cierto?, considerado delincuente, un delito, ¿cierto? Decimos, y el movimiento de migrantes en el mundo ha dicho siempre, ningún migrante, ninguna persona es ilegal, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo se fortalecen las fronteras, la deportación nuevamente del señor Trump, pero las medidas de la Unión Europea y de varios países en contra de la migración de África, y aquí
también, ¿no es cierto?, empiezan a decir vamos a cerrar las fronteras, etcétera, etcétera. El señor Milei, que hace eco de muchos de los elementos de Trump, en Argentina ya está hablando de cerrar las fronteras, ¿verdad? Entonces hay una cosa en contra de los migrantes, porque se cree que los migrantes son igual a delincuentes y que son los migrantes los causantes de todos los problemas, porque nos quitan el trabajo, porque vienen a traernos violencia y demás, y lo que no estamos viendo es que nuestras propias sociedades no están generando ni el empleo para la población, ni tampoco las condiciones dignas, ¿no es cierto?, que permitirían que alguien se movilice. Nosotros tenemos una constitución garantista, que garantiza desde el año 2008, por ejemplo, que la migración tiene los mismos derechos universales. Y eso que a mucha gente le parece, ay no, ¿cómo así? Es que el Ecuador no tiene por qué compartir sus recursos naturales. Nos olvidamos de cuánta gente sale del Ecuador hacia Italia, España, Estados Unidos como migrante. Esperaríamos que a nuestros compatriotas se les trate con dignidad, ¿no es cierto?, se les trate con, digamos, después de todo lo que han sufrido para salir de los países, y sin embargo lo que vemos, ¿no es cierto?, es un discurso hacia adentro del país que habla de no a la migración, ¿no? Estamos en un momento donde los niveles de asesinato, de violencia contra las mujeres, pero también contra la población trans, ¿no es cierto?, con la población LGBTI se han elevado. Hay unos discursos de odio y que regresan a este debate sobre si somos biológicos, mujeres y hombres y demás, olvidándose de los enormes, ¿no es cierto?, luchas que han habido en el mundo para considerar, ¿no es cierto?, y construir que todos nosotros no nacemos biológicamente de una manera, sino que nos vamos formando socialmente en el camino. Nos enseñan cómo ser mujeres, nos enseñan cómo ser hombres, nos enseñan cómo relacionarnos, ¿sí? Y ahora hay un discurso que dice que el problema son, ¿no es cierto?, las niñeces trans y el mundo trans, cuando en realidad lo que estamos viendo, y sabemos nosotras, es que el problema no es ese. El problema es el machismo sobre nuestros cuerpos. Hasta ahora no ha habido, ¿no es cierto?, crímenes de odio que se cometan por personas trans contra otras. En realidad, esos crímenes van, ¿no es cierto?, de aquellos hombres que consideran que las mujeres somos su propiedad privada y que tratan así a las mujeres, ¿no es cierto?, prohibiéndonos una serie de cosas y demás, y que además está tipificado en la ley. Entonces, en este mundo de grandes, ¿no es cierto?, amenazas, y en el Ecuador específicamente tenemos la amenaza del señor Noboa, que es no solamente un hombre multimillonario que basa su fortuna no porque sea demasiado inteligente ni porque haya trabajado toda su vida, sino porque heredó de su padre, y su padre a su vez heredó de su abuelo, ¿no es cierto? Vemos cómo este señor se pasa por encima todos los mínimos mecanismos democráticos, ¿no? Entonces, la situación de ahora, y muchos decimos, esta no es cualquier elección y este no es cualquier momento del país. Por lo tanto, requiere que las izquierdas en su variedad, digamos, tanto las partidistas como las que estamos en los otros procesos, asumamos que este momento y digamos, de alguna manera, acordemos que lo que estamos viviendo ahorita es el horror. Nosotros decimos el horror de 4 niños desaparecidos, torturados, calcinados, y después el horror de los discursos de odio contra esos niños negros, afros, ¿no es cierto?, que básicamente estuvieron a merced de las Fuerzas Armadas por una decisión del presidente, que el año pasado decidió plantearnos el conflicto armado a la interna y militarizar este país, ¿no? Entonces, en este momento del horror, donde está en juego nuestra propia vida y nuestra propia existencia como actores, ¿no es cierto?, que participamos en este país, ya no solamente es, bueno, van a aplicar o no tal paquete neoliberal. No es solamente el neoliberalismo, la privatización, los tratados de libre comercio, el Fondo Monetario, lo que quieren implementar, sino también, digamos, un régimen de odio y de crueldad, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, el llamado es a que las izquierdas mínimamente nos sentemos a dialogar, depongamos aquellas enormes diferencias que hay entre nosotros y lleguemos a ciertos mínimos acuerdos. Uno de esos ejercicios fue la unidad programática de las izquierdas, que fue convocada por la CONAIE, ¿no es cierto?, y que se reunió en la Casa de la Cultura hace unos meses, y donde salieron ahí 3 elementos. El uno, binomios que no se logró concretar, y cada tendencia terminó saliendo con su propia movimiento político. Es lamentable, pero bueno, de todas maneras, ahí hay un precedente para entender por qué no se puede. Segundo, una hoja de ruta que sí existe, sí existió, y que es muy interesante porque logra poner, ¿no es cierto?, debates como el extractivismo en acuerdo entre las diferentes izquierdas. Y un tercer elemento que yo creo que lo pudimos ver en el debate presidencial es el pacto de no agresión. Es decir, no nos vamos a agredir y no vamos a entrar en ese juego. Hasta ahora, quienes más ha respetado eso ha sido Leonidas Issa como candidato de Pachacutic y Luisa González como candidata a la Revolución Ciudadana, que al
al menos en el debate pudimos ver que llegaron a un nivel de cierta madurez, ¿no es cierto?, de no atacarse mutuamente y permitir que el país pueda entender que sí es posible hacer esa transformación también de cómo nos tratamos, y que si es que las derechas nos tratan con odio, nosotros podemos tratarnos así no estemos de acuerdo, con un nivel de respeto, de amabilidad y de diálogo y escucha. Yo creo que este es un momento para sentarnos a escuchar y sentarnos a dialogar, poniendo por delante la importancia, ¿no es cierto?, de mantener ciertos elementos en este país, ¿no es cierto?, frente a la amenaza horrorosa de unas izquierdas que se han ido fascistizando y que se han ido convirtiendo, ¿no es cierto?, en unas derechas que amenazan nuestra propia vida. Igual vemos el discurso de las derechas, sobre todo, cómo se han ido, no sé, normalización de escuchar discursos fascistas y normalizarlos. Justamente eso, nosotros hablamos y vemos una crisis de representación muy grande. Y justo hay una preguntita que queríamos hacerte. En el debate, justo hablando de esto, quedó claro que hay como dos caminos diferenciados, derecha e izquierda. O sea, claro, podría ser como un montón de una rama hacia... Cada uno tiene sus diferentes creencias, pero ¿cómo analizas esta dicotomía dentro del contexto? O sea, esta dicotomía de la derecha y de la izquierda. A ver, yo creo que efectivamente lo que pudimos ver en el debate es que la mayor parte de candidatos y candidata, ¿no es cierto?, están en el marco de ese discurso. Su único proyecto es el anticorreísmo. Su segundo único proyecto es el odio para todo lo demás, ¿no? Cerrar fronteras, cerrar frontera, mano dura, no a la ideología de género, todo el paquete, digamos, de las derechas globales, ¿no es cierto? Y el país, ¿y cómo salimos adelante si es que los niveles de pobreza son brutales? Acaban de salir las estadísticas del INEC, ¿no es cierto?, que nos muestran que 5.2 millones de ecuatorianos viven en la pobreza, ¿no es cierto?, que este último año y medio han aumentado en 900.000 las personas que son pobres en este país. Los niveles de desigualdad son enormes. Los jóvenes no pueden acceder a la educación, pero tampoco ya están viendo que la educación es una opción, porque sales de la universidad, si es que alcanzaste a entrar a la universidad, y de pronto te encuentras con el desempleo o con empleos sumamente precarizados. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a hacer sobre las reservas de petróleo que se han ido disminuyendo? ¿Qué hacemos sobre el tema del agro y del campo ecuatoriano? ¿Qué hacemos en relación a los otros grandes problemas que tienen en este país que no se resuelven con discursos de odio? ¿Sí? Y frente a eso, las derechas no tienen un proyecto más allá del proyecto clásico que nos han vendido en los últimos 40 años en este país. Quien crea que la derecha tiene un proyecto innovador, que ahora sí van a sacar adelante el país, está equivocada. Lo único que han hecho es sumar a todo lo que ya nos venían diciendo en todas las elecciones desde el regreso a la democracia, ¿no es cierto?, de 1979. Lo único que han aumentado es que todo va a resolverlo la inteligencia artificial. Sí. Gracias. O sea, básicamente hay una falta absoluta de conocimiento del país, de la realidad y sobre todo del sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas de la clase trabajadora, que todos los días tienen que levantarse a las 4 de la mañana a romperse el lomo por un salario, por una remuneración, o no encuentran trabajo y tienen que ver cómo resuelven su vida. Estamos hablando de la mayoría de la población que no accede a la educación porque vacunaron la escuela, porque el profesor ya no pudo más, porque los niños están metidos también, digamos, en contextos de microtráfico. Estamos hablando de un país en donde los jóvenes que llegan a entrar a la universidad no pueden cumplir sus sueños porque después de eso no tienen empleo. Estamos hablando de un país en donde el agricultor y la agricultora están a pérdida todo el tiempo a pesar de alimentarnos. Estamos hablando de un país en donde la voluntad popular le dijo el 60% de los ecuatorianos sí al Yasuní, y sin embargo ni Lazo ni Noboa han cumplido las voluntades populares. ¿No es cierto? Y ya pasó un montón de tiempo, ya hasta pasó el plazo de la Corte Constitucional. Ese país, frente a ese país, las derechas no tienen respuesta más allá de lo que ya nos vienen diciendo. Se muestran como innovadoras, tratan de tener ahí sus discursos en TikTok, sus discursos que destilan odio, pero detrás de eso no hay ninguna propuesta para el Ecuador. En cambio, podemos ver hacia el otro lado, ¿no es cierto?, una gama mucho más reducida, que tiene al menos otro lenguaje y que nos está planteando no solamente la seguridad como un problema central, sino también el empleo, ¿no es cierto?, la redistribución,
el agro, la naturaleza, las niñeces, los niños, los jóvenes, las mujeres, y ahí podemos encontrar, ¿no es cierto?, elementos a veces diferenciadores entre Luisa González, Jorge Escala y Leonidas Issa, y otras veces, ¿no es cierto?, en donde hay unas mínimas confluencias sobre la idea de la justicia social, ¿sí? A mí me parece que es importantísimo eso, sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si vemos en el debate, Leonidas Issa es probablemente el único candidato de todos esos candidatos, ¿no es cierto?, incluidos los de las izquierdas o del progresismo, que provienen del pueblo y que provienen además de procesos de levantamiento y de paro, que saben lo que significa trabajar en el campo, que tienen idea de lo que significa, ¿no es cierto?, tener dos padres trabajadores y no una herencia multimillonaria, que saben lo que el corazón del pueblo está sintiendo, ¿verdad? Y en esos proyectos podemos encontrar redistribución, justicia y un intento de un nuevo modelo, digamos, que en este momento que le permita frenar a la derecha. Yo creo que en el movimiento indígena, más que en los otros actores, podemos ver una vocación democrática, ¿sí? Porque la CONAIE finalmente funciona con asambleas territoriales, con discusiones larguísimas, con tomas de decisiones que pasan por lo colectivo, en donde no hay una estructura, donde hay un señor que dice cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Ni tampoco están metidos en la lógica de los partidos de izquierda de antes que han pactado con la derecha en cualquier momento, ¿no es cierto?, a nombre de que están en contra del correísmo. Entonces, ahí podemos ver un Leonidas Issa que sí se define como un candidato diferente, ¿sí?, en un contexto muy complicado, pero él es portador de muchísimas de las luchas, las del paro, las del movimiento indígena, pero también de las otras luchas que finalmente pueden confluir en el movimiento indígena, ¿no es cierto? No es casual que pueda hablar de feminicidio, no es casual que hable de agro, ninguno de los otros candidatos habla sobre una propuesta para el campo, no es casual, ¿no es cierto?, que esté pensando en cómo dignificar los territorios, cómo dignificar a los jóvenes y a los niños, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos estos otros proyectos que son más nacional desarrollistas, que hablan sobre la necesidad de extracción de recursos naturales y también sobre la inversión social. Esos proyectos también son importantes, digamos, frente al avance de las derechas, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué marca la derecha? El odio, la crueldad y la antidemocracia, y el mismo paquete de siempre. Así se muestran rostros nuevos. ¿Qué marca el espectro de la izquierda hacia el progresismo? La posibilidad de frenar el horror, la posibilidad de cambiar en algo en este país y la posibilidad de tener esperanza y futuro mínimos para, sobre todo, la juventud. Sí, justamente a mí me parece gravísimo lo que vimos en el debate, justamente porque, claro, se veía claramente esta fragmentación de la derecha en esta pregunta que le hace Tabaqui a Daniel Noboa, que le dice, por favor, o sea, nómbrame los 4 niños y, o sea, si tienes la valentía, pide disculpas a todo el país. Y él dice, no, su respuesta es, yo no veo ninguna pregunta ahí, no escucho ninguna pregunta, y simplemente se hace a un lado de la responsabilidad. Tuvo la oportunidad de sensibilizarse y no vemos eso, vemos discursos completamente fascistoides y como tú dices, llenos de odio, que realmente nos parecen graves en este punto, porque claro, como mencionaste, no es un momento cualquiera dentro de la historia del Ecuador, es el momento, y siento que ahora se debe tomar acción para que en un futuro, no sé, no nos podamos como arrepentir de la decisión, ¿no? En efecto, yo creo que además tenemos que pensar en el clima regional y el clima global, ¿no? Y creo que ahí hay también alarmas y alertas, ¿no es cierto?, sobre esto. Y a mí me parece que así como no se conduelen, ¿no es cierto?, los líderes de la ultraderecha en el mundo con lo que está pasando en el mar, en el agua, con las poblaciones, en los territorios y demás por el cambio climático, asimismo no se conduelen por el asesinato de 4 guaguas. Es decir, estamos viendo unas derechas que no solamente difunden el odio y la crueldad como forma de hacer política, sino que además de eso estamos viendo unas derechas que no logran ni siquiera preocuparse o empatizar con el dolor humano y con el dolor de lo vivo, de los seres vivientes, ¿no es cierto? Y a mí me parece que ahí hay unos elementos muy graves de cómo están las poblaciones, estamos eligiendo estos líderes, ¿no es cierto?, que aprovechan del miedo, que aprovechan, ¿no es cierto?, de los errores pasados de muchos gobiernos, ¿no es cierto?, sobre todo progresistas y demás, para
afianzarse y hablar de que son lo nuevo, que son los que van a destruir la casta, que son lo fresco, que ellos sí son lo novedoso, etcétera, etcétera. Y en realidad, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es que ni son lo novedoso, ¿sí? Y que en realidad han tenido una forma muy eficiente de politizar y captar el miedo generalizado que nos han venido imponiendo de las últimas décadas, ¿no? La idea de que nos van a robar, de que toda persona diferente a nosotros es sospechosa, la idea de que el migrante es sospechoso, de que las mujeres siempre estamos escondiendo algo y por lo tanto hay que siempre disciplinarnos y castigarnos, de que la naturaleza está al servicio de los seres humanos porque ¿por qué no voy a explotarla? De la idea, ¿no es cierto?, de que el pobre es pobre porque quiere, y si es que además no logra hacer eso, entonces es su culpa. Todas esas ideas que hemos venido sintiéndolas en los últimos 10 años están ahora calando con una representación política. Y esa representación política, ¿no es cierto?, no va a resolver los grandes problemas del país. Quien vote por Noboa no va a tener empleo los próximos 4 años. Quien vote por Noboa no va a tener dignidad, salud, educación. De hecho, va a perderlo, ¿sí? Entonces, creo que es importante ahora, ¿no es cierto?, siempre a mí me dicen, no, bueno, el análisis político debería ser un poco más objetivo y demás, y yo considero que no es así. El análisis político requiere poner los elementos objetivos y plantear también una posición, y en esa medida, digamos, si es un llamado para pensar qué está ocurriendo en nuestros espacios, con los jóvenes, con los no tan jóvenes, ¿no es cierto?, con los jóvenes de la ciudad, con los jóvenes del campo, qué está pasando en el Ecuador. Y es un momento también de un llamado de atención a las izquierdas en general y a los progresismos, que más allá de estas elecciones requieren, ¿no es cierto?, requerimos tener un compromiso, ¿no es cierto?, un compromiso que impida el avance de la ultraderecha en el sentido común de la vida de la gente. Hablando justo yo quiero retomar el tema de las izquierdas porque nos parece que, al menos para eso es esa entrevista, queremos saber si crees que las diferencias programáticas entre las izquierdas son realmente como irreconciliables, sabiendo que hubo ya un contexto en el que se trató de reunirse entre todos y de tener acuerdos y demás. Entonces, o piensas que realmente sí hay una agenda que se puede seguir en común. Bueno, yo creo que hay algunas diferencias, pero hay muchos comunes. Okay. En las reuniones de la unidad programática y en el documento final hay unos acuerdos enormes. No a la privatización de las áreas estratégicas, defensa de los derechos básicos como educación, salud, seguridad social, no a la privatización del seguro social, no a la privatización de los recursos estratégicos del Estado. Llámense recursos naturales, ¿no? Hay un enorme acuerdo en relación a todos esos otros elementos, digamos, que tienen que ver con el funcionamiento de la economía del país y con la defensa de lo público, y en el caso de la CONAIE, de lo público comunitario, ¿sí? Ahí hay enormes acuerdos. ¿Dónde se puede ver los pequeños desacuerdos que igual lograron terminar siendo acuerdos? En el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, venimos de una matriz mucho más, digamos, nacional desarrollista, que es la matriz de la Revolución Ciudadana, que plantea efectivamente que para generar riqueza y para generar inversión social se requiere la explotación de los recursos naturales, se requiere de la explotación del petróleo, se requiere de la explotación de la minería y una serie de cosas que permitan resolver los problemas del Estado, ¿cierto? Y ese ha sido un poco el marco de la comprensión de la Revolución Ciudadana en relación al tema de la naturaleza, el modelo de desarrollo en el país y cómo generar riqueza. Pero por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo la CONAIE y la herencia histórica de los pueblos y nacionalidades, que son los que defienden sus territorios y que históricamente han sido, lo que decíamos hace un rato, ese tejido de ecologismo popular, o como queramos llamarlo, de defensa de la vida, ¿no?, humana y no humana. Y ahí, en esa medida, digamos, hay una diferencia, porque el modelo que está planteándonos, ¿no es cierto?, el compañero Leonidas Issa y la tradición de la CONAIE no está concentrada en la explotación de recursos naturales, sino que se opone a la minería, como pudimos ver en el debate, ¿no es cierto?, que exige el cumplimiento de las consultas populares, que saben perfectamente lo que el petróleo ha hecho en la Amazonía y que no están planteando que cerremos la llave del petróleo, que digamos no al extractivismo en su conjunto, sino a caminar a un proceso de transición socioecológicamente justa que le permita al Ecuador tener un modelo de desarrollo que no ha tenido en la historia de su existencia, porque hemos pasado del cacao al banano, del banano al petróleo, del petróleo ahora quieren vendernos el tema minero. Dignificar el tema de la vida, por ejemplo, yo soy amazónica
el tema de la vida y la dignificación de la vida, justamente el otro día escuchaba un experto, no me acuerdo mucho el nombre, decía, claro, ser de la Amazonía significa eso. Un niño en la Amazonía tiene más probabilidades de ser paciente oncológico que pudiéndolo comparar con un niño de Quito o un niño de Guayaquil. Un niño de la Amazonía tiene más probabilidades de tener cáncer a futuro, y es esa dignificación de la vida, porque en pueblos de la Amazonía hay pueblos que ni siquiera tienen agua potable para vivir. Entonces es justamente esto, no sé, relacionado con los discursos que se tienen, ¿no?, de esta derecha, en el que no, o sea, se explota la Amazonía justamente para eso, para la dignificación de la vida, y lo que no se está haciendo en realidad. Exactamente. Y lo que tú dices bien, digamos, por tu conocimiento del territorio y por todas tus relaciones en el territorio, tiene que ver con que hay una idea de que la Amazonía como Esmeraldas son territorios sacrificables. No importa lo que pase con su población, no importa lo que pase con el agua, no importa, porque de ahí extraeremos petróleo, ¿no es cierto? Y ese fue el discurso del Ecuador en los últimos 200 años. Y ese modelo no nos ha resuelto los problemas. Seguimos siendo pobres, sigue habiendo desigualdad, y además tenemos más contaminación, ¿sí? Y hemos sacrificado a población indígena, población campesina y población afro, ¿sí? Entonces, ahí hay unas enormes diferencias entre el modelo de la Revolución Ciudadana y el modelo que propone la CONAIE y Leonidas Issa. Otra de las diferencias, por ejemplo, y que lo pudimos ver en las últimas investigaciones que sacó el Observatorio del Cambio Rural, es en las propuestas para el agro. En los planes de trabajo encontramos que Leonidas Issa, por su propio componente también campesino, él ha trabajado en la tierra, viene de una provincia que produce alimentos para este país y que también ha tenido que ver el avance de la agroindustria en su territorio, como es Cotopaxi, tiene una propuesta que sí recoge la agroecología, recoge la discusión del campo, recoge los derechos laborales de los campesinos, plantea otro modelo frente a otros candidatos que no necesariamente han planteado eso, sino que se sostienen todavía en la idea de fortalecer la agroindustria y fortalecer los modelos que han generado empleo, que son empleo fundamentalmente que sale de las familias campesinas, ¿no? Entonces, ahí vemos dos diferencias y, sin embargo, repito, la unidad programática logró encontrar la manera de tener unos acuerdos mínimos en relación al tema del extractivismo. Y yo creo que eso es central, porque ahí hubo unos límites sobre el tema de la minería, unos límites en relación al tema del petróleo, una voluntad de cumplir las consultas populares y unos mínimos acuerdos, así no tengamos el mismo modelo de desarrollo. Yo creo que eso es importantísimo rescatar. Y de ahí hay otros elementos que no salen a la luz pública y que no necesariamente van a ser lo que defina la votación el 9 de febrero, pero que tienen que ver con las estructuras y las maneras de hacer política, que también ahí encontramos diferencias. La CONAIE y Pachacuti son actores, digamos, que tienen una base territorial. La CONAIE tiene 10.000 comunidades, por ejemplo, tienen una base y una estructura muy compleja de toma de decisiones, ¿no es cierto?, que pasa desde la asamblea en el cabildo hasta la organización de segundo grado, que luego llega a la organización territorial, luego va a la regional, luego llega al Consejo de Gobierno, y hay una serie de instancias para tomar decisiones. La Revolución Ciudadana, en cambio, es un movimiento político, ¿sí?, en donde hay, digamos, unas instancias y por lo tanto hay militancia, ¿no es cierto? Hay militantes. La CONAIE no tiene militantes. La CONAIE tiene compañeros y compañeras que forman parte de los espacios comunitarios, pero no son en estricto rigor militantes, porque en una comunidad, sabemos, en una comunidad no todos piensan igual, pero todos pueden salir a defender el agua, ¿sí? En cambio, en la Revolución Ciudadana sí hay un proyecto ideológico militante, y entonces ahí hay una diferencia de actores, porque la forma en que toman las decisiones no es la misma que la de la CONAIE. Ahí no se demoran tanto tiempo porque no implican enormes consultas con el territorio y con lo comunitario y colectivo, ¿cierto? En la CONAIE hay que hacer este juego permanente de equilibrios entre las diferentes regionales, en los diferentes planteos de pueblos y nacionalidades. En el caso de la Revolución Ciudadana no. Entonces hay maneras diferentes de hacer política, ¿sí? La Revolución Ciudadana tiene unas bases muy concretas que están más activas en momentos electorales, y la CONAIE, en cambio, tiene unas bases activas que, además de estar permanentemente activas en sus territorios, son las que salen en los momentos de los paros, ¿sí? Entonces, vemos diferencias en esta forma de hacer política y de comprender la política. Diferencias que, insisto, no tienen por qué ser irreconciliables. Es decir, no es que todos tenemos que ser de una manera,
sino que lo que nos muestra es la diversidad de formas de hacer política y de los actores que existen en este país. Justamente con eso, yo justamente quiero regresar un poco a hablar del debate que vimos, porque claro, teníamos dos bloques, ¿no? Uno de derecha y uno de izquierda. El uno proponía, yo qué sé, privatización, odio, y el otro, cómo se desarrollará económicamente Ecuador. ¿Cuál crees que es una de como las, no sé, falencias o enfoques? ¿Qué enfoque crees que tiene más salida con respecto a la situación que está pasando Ecuador? O sea, yo creo que definitivamente, nuevamente repito, como decía hace un rato en las anteriores preguntas, yo creo que en este momento pareciera, ¿no es cierto?, que la única salida es votar porque tengo miedo y no quiero que nada me pase, ¿no es cierto? Ese es el voto de Noboa y su plan Fénix que no existe, ese es el voto de Andrea González que dice que lo único que hace es odiar al correísmo y luego sale, ¿no es cierto?, frente a cámaras en un intento de emular a Milei, borrando ministerios, ¿no es cierto?, y achicando el Estado porque con eso vamos a resolver los problemas, un general vestido de Bukele, ¿no es cierto?, que tiene un montón de vínculos con los narcogenerales y que lo único que nos está diciendo es cárcel y muerte para los violadores y asesinos. Es decir, su paquete no resuelve los enormes problemas que tiene este país. Y es más de lo mismo, ¿no es cierto?, al estilo señor Noboa, pero aún peor, ¿no es cierto?, aún cada vez más evidente, ¿sí? Esos problemas, ¿no es cierto?, no se van ya lo vivimos. Con el señor Lasso vivimos un intento de no sé qué, no se resolvió. Con el señor Noboa vamos más de un año de plan Fénix, no se ha resuelto absolutamente nada. Es decir, ¿por qué es como en el petróleo? Si ya sabemos que no funciona, ¿por qué insistimos en que esa es la salida? ¿Sí? Y es lo mismo, si ya sabemos que la militarización lo que nos trae es desapariciones de niños, asesinatos de niños, violaciones por parte de los militares, vínculos de los militares y de la policía con el propio narco y los GDOs, ¿por qué insistimos en que esa puede ser la salida? Quizás debemos pensar en otras salidas más integrales que ubican, por ejemplo, sí, problemas en relación al tema de la seguridad y la discusión sobre el Estado y el monopolio de la violencia, pero también de depuraciones y de reformas, ¿no es cierto?, a la interna de las Fuerzas Armadas y de la policía, y al mismo tiempo un paquete integral que permita que los jóvenes y los niños de los territorios más afectados tengan oportunidades. Si los guaguas de 8 años en Monte Sinaí se van al sicariato, no es porque porque hayan nacido asesinos, sino porque les guste, es porque su entorno no les ofrece nada. El Estado les ha abandonado sistemáticamente. No tienen oportunidades para educarse, no tienen oportunidades de empleo, no tienen territorios, digamos, sanos, no hay agua potable, no hay, en la Amazonía al menos hay algo de agua, en Guayaquil no. Y sin embargo estamos criminalizando guaguas de 8 años como si es que fueran los grandes asesinos en serie, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es pensar en una política pública de inversión social en donde el Estado garantice que los guaguas y que los jóvenes tengan oportunidades para la cultura, para el arte, para la educación, para el deporte, para el espacio público, ¿no es cierto?, para la posibilidad de expresarse. ¿Sí? Todas esas cosas no vemos en la mayor parte de los candidatos de la ultraderecha y sin embargo sí podemos ver, ¿no es cierto?, esta importancia que tienen para otros candidatos que han buscado escuchar a la juventud y entender también qué es lo que está pasando con los niños y niñas en los territorios más abandonados de este país. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Gracias por haber sido partícipes de esta conversación. Soy Catherine Vélez y conmigo será hasta una próxima. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Saben que tenemos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.